Ok, mi querido amigo, te enseñaré ahora la manera de editar una base de datos, lo cual por supuesto es necesario porque todos cometemos errores. A veces necesitamos copiar algo, corregir una celda. Todas estas que tenemos acá son celdas del programa. Mover algún dato o alguna variable de lugar, etcétera. Esto se llama editar y es el tema eh, de esta lección del curso. Para la práctica vamos a utilizar una base de datos nueva que se llama base de datos 2, que tú puedes bajar también de la página web o del disco si es el caso de que tengas un disco compacto que también distribuimos, y que es una variación de base de datos 1. Vamos a abrirla en este momento. Resaltemos el botón de abrir de nuestra barra de herramientas. Nos colocamos en la carpeta de SPS, que es la que nos muestra el programa por defecto, pero vamos a buscar dentro de mis documentos una carpeta donde tenemos guardado la base de datos que necesitamos. Tú también puedes crear una con el mismo propósito, no tienes por qué utilizar la carpeta por defecto del programa, aunque si quieres puedes hacerlo. Yo tengo acá en una carpeta llamada curso SPS la base de datos que necesito. Hice clic en abrir, ahora hago clic en base de datos 2 y de nuevo en abrir para cargarla. Ampliamos la ventana y tenemos ya nuestra base de datos, que como puedes ver es igual a, a la número 1, pero acá en lugar de 10 casos tenemos 50, que nos va a servir para prácticas en este caso y en futuras lecciones. Entonces, repito, se parece mucho a la base de datos 1 que tú construiste conmigo en las lecciones anteriores, pero acá hay 50 casos, es decir, 50 individuos o 50 encuestas. Pero a los efectos del ejercicio, colocamos algunas alteraciones acá para que tú puedas hacer las correcciones junto conmigo. Entonces, entiendo que ya tienes la base de datos cargada y me estás siguiendo, que puedes parar el video cuantas veces sea necesario. Discutamos en primer lugar la opción mover. Aquí estamos en la vista de datos. Recuerda que las líneas son casos o individuos, y también para variables en la vista de variables. Tú puedes mover de sitio un caso o una variable. Entonces tienes este reto. Si observas con cuidado en la columna o variable donde hemos colocado la encuesta, verás que los números acá, el orden en el que tenemos acá está desacomodado. Es decir, estos números están desordenados. Acá tenemos el número 1, el 5, el 3, el 9, cuando debería ser 1, 2, 3, 4, etc. Suponte que esta es la situación que tenemos. La aplicación de esto, quizás le vas a conseguir un poco más de sentido más adelante. Por los momentos, suponte que debemos ordenar los casos. Para mover un caso de lugar, debemos hacer lo siguiente. Presionar en la cabecera, observa que el puntero del mouse cambia de forma. Acá es una flecha de fondo blanco y acá es una flecha horizontal de fondo negro. Esto que tenemos acá son las cabeceras de la fila. Entonces, presionando la cabecera, seleccionamos toda la fila o todo el caso. Y es el momento en el que podemos moverlo de lugar, lo cual se hace con un clic de arrastre. Es decir,
Tú tomas por acá, por la cabecera, el caso, presionas el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo empiezas a bajar o a subir al sitio donde quieres colocar el caso. Observa que tenemos ahora una línea roja resaltada y estamos bajando para mover el caso hacia el lugar donde queremos. En este caso, el número 18 debe ir debajo del 17. Es lo que estamos haciendo en este momento. Cuando tengamos la línea roja debajo del 17, pues soltamos y en efecto observa que el caso lo colocamos de lugar. Antes estaba acá arriba, ahora está debajo de el número 17. Y así podemos ir ordenando el resto. Tenemos que, por ejemplo, 12 está también mal ubicado. Resaltamos por la cabecera, lo tomamos con un clic de arrastre sin soltar y lo ponemos arriba del número 13. Soltamos y observarás que ahora apareció el caso 12 por encima del 13. Y así sucesivamente. Por favor, haz tú lo mismo. Ordena el resto de los casos, practicando la opción de mover que te estoy explicando. Lo mismo podemos hacer con las variables. Seleccionemos la vista de variables para ir hasta allá y hacer también una práctica. Suponte que quieres en la vista de datos tener el grado de instrucción al lado del sexo. Por alguna razón, porque quieres facilitar y el análisis y quieres ver esto en la base de datos. El grado de instrucción está acá y el sexo está acá, lo cual se refleja, resaltemos la vista de datos, lo cual se refleja en la vista de datos de la misma manera. Desplacémonos un poco hacia la derecha, tenemos el sexo acá y el grado de instrucción acá. Supongamos que queremos colocar el grado de instrucción al lado de sexo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo. Hacemos clic en la pestaña de la vista de variables y resaltamos también por la cabecera el grado de instrucción. Hacemos un clic de arrastre, aparece la línea roja resaltada y lo colocamos debajo de sexo, soltando nuestro botón izquierdo del mouse, como estamos haciendo en este momento. Puedes observar que aquí sexo y grado de instrucción están juntos, pero en este caso, como las líneas en la vista de variables son las columnas en la vista de datos, vas a observar un cambio que es el que estábamos buscando, que es que ahora la columna o variable de sexo aparece al lado de grado de instrucción, con todos sus datos. Puedes hacer lo mismo con cualquier otra variable que desees. Podemos mover las variables de lugar y eso se reflejará en la vista de datos, lo cual, como repito, facilita el análisis algunas veces. Debo indicarte que estos cambios no se reflejarán en la base de datos hasta cuando se guarde con el botón que tenemos acá a la izquierda de guardar archivo. Si no presionamos ese botón, el cambio no se ha hecho en realidad en la base de datos, por lo cual tienes la libertad de hacer algunos cambios y deshacerlos sin en realidad alterar la base de datos. Solamente cuando estés seguro debes presionar el botón de guardar. Podemos practicar algunas otras cosas importantes. Hagamos clic en la pestaña de la vista de variables para ver otras opciones de edición de la base de datos. Podrías necesitar, por ejemplo, corregir el nombre de alguna variable o cualquier cosa que esté en alguna de estas celdas que son en la vista de variables atributos de cada una de las mismas. Observa, por ejemplo,
este caso de B5, que es una de las opciones de respuesta múltiple. Recuerda que B5 es una sola pregunta, pero en este caso tuvimos que dividirla en varias columnas porque la persona podía marcar varias opciones y ya hemos dicho que se trata de una pregunta de respuestas múltiples. Si recuerdas las opciones de la pregunta B5, te habrás dado cuenta de que aquí debíamos escribir B5 9, B5 piso 9 y no B5 5. La pregunta B5 tenía esta estructura, como recuerda, con las opciones 1, 2, 3, 4 y 9, por lo cual debíamos hacer B5.1, B5.2, B5.3, B5.4 y B5.9. Deberíamos entonces escribirla de la misma forma. Vamos a la base de datos y la pregunta es cómo hacemos para cambiar esta información que ya hemos introducido previamente. Hay dos maneras, lógicamente. Una es, tú lo puedes probar en este momento, marcar alguna tecla del teclado. Por ejemplo, si marco la letra G, inmediatamente vamos a entrar en edición de la celda para que yo escriba lo que voy a sustituir. Esa es una forma de hacerlo. Si presiono escape, vuelvo a donde estaba. Otra forma es dando doble clic en la celda para no borrar todo lo que tenemos. Entonces aparece resaltado y yo puedo cambiar algunas cosas y no todo. Vamos a borrar acá y a colocar el número 9. Si presionamos la tecla del tabulador, es como presionar la de Enter y queda arreglado el contenido de la celda. Vamos a hacer lo mismo con la etiqueta. Nos estamos trasladando y hacemos doble clic y entonces sustituimos acá el 5 por el 9 y presionamos Enter. Es la manera pues de hacer correcciones a la totalidad del contenido de una celda o a parte de ella. Podríamos también por alguna razón querer introducir una variable nueva dentro de la base de datos. Supongamos que queremos introducir una variable entre la pregunta B5.9 o la columna y la variable sexo. Para ello tenemos este botón que está acá. Este botón de la barra de herramientas de la vista de variables nos permite introducir variables. Si lo presionas, vas a observar que entre las dos variables aparece una nueva con los valores de defecto del programa para que podamos definir los parámetros que queremos. Si presionamos la pestaña de la vista de datos, observarás que tenemos la nueva variable entre B5.9 y sexo, que es esta que está acá. Si no la deseamos, presionamos de nuevo vista de variable y podríamos eliminarla. De la siguiente manera, resaltamos o hacemos clic por la cabecera, hacemos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos borrar haciendo clic con el botón izquierdo. En este caso, ya hemos borrado la variable. Existen casos en que podemos necesitar copiar lo mismo de una variable a otra. Por ejemplo, si tú observas el trabajo que requiere definir valores dentro de una variable, podrás entender la utilidad de esto. Antes no te lo había explicado porque era importante que tú practicaras todo esto y no utilizaras la opción copiar, pero en adelante sí podrías hacerlo para las variables o las bases de datos que quieras construir, porque sin duda facilita mucho el trabajo. Puedes editar o copiar valores y también opciones como ninguno. Podríamos probarlo para que tú veas. Hagamos clic con el botón derecho, seleccionamos copiar, luego seleccionamos acá varias columnas y hacemos clic con el botón derecho y luego con el izquierdo en pegar.
y vas a ver que como habíamos guardado ninguno para copiar, eso fue lo que efectivamente se copió, lo cual en este caso no corresponde, por lo cual deberíamos restituir lo que tenemos y vamos a hacerlo por la vía que estamos practicando. Seleccionamos acá copiar, luego las columnas y pegar. De esa manera podríamos nosotros ahorrar tiempo para no tener que estar abriendo el cuadro de diálogo, seleccionando o colocando valores y escribiendo cada una de las etiquetas. Eso sin duda te va a permitir rapidez en el trabajo de diseño de base de datos. Puedes también copiar todo el contenido de una variable de la siguiente manera. La seleccionas por la cabecera, ¿verdad? Haces clic con el botón derecho, colocas copiar. Vamos a suponer que queremos copiar el contenido de B5.1 al final, por alguna razón, porque queremos repetirla. Y acá, con el botón derecho, luego el izquierdo, le decimos pegar. Desde luego aparece todo el contenido, observa, de B5.1, numérico 8.0, acá tenemos numérico 8.0, se repite la etiqueta que dice 1, tener buenas relaciones, aquí dice lo mismo, los valores son los mismos, 1, ¿verdad? Que es igual a 5 y acá tenemos lo mismo. Presionamos el botón de los puntos suspensivos y aparece lo mismo. Los valores perdidos que tengamos, las columnas, la alineación y la medida. Lo único que no se repite es el nombre de la variable, porque no pueden haber en una base de datos dos variables con el mismo nombre. Entonces el programa lo sabe y te da la opción para que tú coloques un nombre diferente a la variable. Pero esto también ahorra tiempo porque nos permite copiar todo el contenido de una variable al mismo tiempo. Bueno, esto pudieran ser los rudimentos básicos y lo fundamental de la edición, corrección de bases de datos en SPS.